y es monopolística, no se puede tocar, no puede entrar ningún nuevo player, no tiene sentido. Es como si de repente Telefónica, pues no es lo mismo, pero Telefónica quisiera comprar Deutsche Telekom, va a tener difícil, ¿no? No debería, ¿eh? No debería. No debería. No debería, ya veremos. No debería. Ya veremos. Eso pone de manifiesto lo que está pasando. Eso es. Por otro lado, tenemos el protocolo de IP. Es incomparable, es público, es open source, no se puede hacer nada con ello. Yo no puedo cogerlo y monetizarlo, ese protocolo. No puedo hacer absolutamente nada con ello. La economía digital, de alguna manera, se ha construido sobre la capa de las aplicaciones. En esta Web 2, la que todos conocemos, el Internet. Se han gestionado y se han creado imperios, Meta, Amazon, Google, en la capa de aplicación. Que es, encima de todo esto, yo pongo mi casa, pongo mi tienda, intento que pases el mayor tiempo posible en mi tienda, lo monetizo con diferentes tipos de estrategias comerciales, pero eso es lo único que yo puedo hacer. ¿Qué sucede con el advenimiento de la Web3? Más allá de estos proyectos, ¿no? Proyectitos, el metaverso, economía digital, bla, bla. Sucede que la Web3 rompe la neutralidad, porque con la Web3, la capa de protocolo nueva, yo puedo tener propiedad sobre ella. Yo puedo tener propiedad sobre una nueva capa de protocolo. La Web3, 99% del tiempo, para simplificar mucho, Enrique, por favor, que tú sabes mucho de esto, para simplificar mucho, blockchain, ¿vale? Blockchain, trazabilidad, infraestructura de comunicación en la cual, de una manera muy sencilla, base de datos se comunica con base de datos, traspasa información y esa información es trazable. ¿Vale? Es nivel de infraestructura, no hay infraestructura on top of lo que ya hay. ¿Qué es lo interesante? Que esto tú puedes hacerte propietario de ello a través de diferentes estrategias. Una de ellas es, tengo 1.000 millones de euros, tengo 1.000 millones de dólares, ¿en qué yo invierto? ¿Qué proyectos hay con una capacidad de escalabilidad tan grande que haga que, por ejemplo, una red de blockchain como Tether, como Ethereum, sea usada por millones de personas y yo gane mucho dinero con ello porque tengo la propiedad de la infraestructura? Porque, a diferencia de con la web anterior, Web 2 y del Internet habitual, que yo pueda tener propiedad de protocolo significa que hay una posibilidad de que yo pueda ganar mucho dinero con ello. Porque yo puedo entrar, ya no hay un monopolio cerrado o que sea público, es que yo puedo entrar a tener esa propiedad, ya sea una startup o una ya consolidada. Yo puedo entrar ahí. Y esto es muy interesante, porque lo mismo sucede con las otras capas de protocolo. Por ejemplo, en el sistema financiero, que es, entiendo, quien ha adoptado de manera un poco más masiva, seria y acelerada estas nuevas tecnologías. Yo puedo tener la propiedad del protocolo, yo puedo tener la propiedad de monedas digitales, de cryptocurrencies o de monedas similares, para hablarlo de manera sencilla. Supongo que todos hemos escuchado. Y esto era algo que quería preguntaros antes y de hecho se me ha olvidado, ¿no? Porque en mi círculo, este año 2025, cuando yo empiezo a hablarles de este tema, me dicen, sí, el artículo este del New York Times, ¿no? Que salió el otro día, que revelaba cómo la familia Trump se ha enriquecido con el lanzamiento del token de World Liberty Financial, que es un negocio suyo. Sí, esta moneda de Trump y Melania, que salieron justo en el día de la inauguración de Trump, ¿no? 20 de enero de 2025. Claro, narrativa, esto va a subir, ¡pam! Y en el momento en el que está arriba, quitamos la alfombra, los inversores se quedan en el suelo y yo he recogido beneficios. Estos son pequeñas historietas que de manera desconectada y descontextualizada no nos dicen mucho. Nos pueden decir que un presidente particular en un contexto de coyuntura determinado en el año 25 tiene algo menos de integridad, o mucha menos moral que tantos otros, y que de alguna manera el equilibrio de poder, el balance de poder, lo está denigrando o lo está desdibujando. Pero no nos habla verdaderamente de la oportunidad de negocio que hay detrás. Esta es la oportunidad de negocio. Si yo soy, if I'm wealthy, si yo tengo dinero, si yo tengo capacidad, si yo tengo conexiones, y me doy cuenta de que si empujo la adopción de una nueva infraestructura, nuevos protocolos, nuevas tecnologías, puedo yo tener la propiedad de esas tecnologías y ganar dinero con ello,
o puedo tener yo la propiedad de los cuellos de botella, incluso regulatorios, ¿no? ¿Qué estándar ISO es el estándar que se va a usar finalmente en la blockchain, permissionless o del euro digital? ¿Cuál es el estándar? Si yo me adelanto, tengo una ventaja competitiva, tengo una ventaja estratégica. Y eso es gran parte de lo que verdaderamente nos trae el advenimiento de la Web3, de lo que no se habla, de lo que no se arman narrativas cohesionadas para que verdaderamente podamos entenderlo, más allá de todo el fluff que no tiene ningún tipo de significado. Aquí está el tema. Es una verdadera oportunidad de negocio y de cambio de infraestructura. Más allá de eso, y os lo comparto porque estamos en familia, recuerdo que mi viaje a Estados Unidos, en el cual conecté con muchas personas en diferentes agencias, incluida la SEC, porque me dieron audiencia. Les vendí un cuento de Tokenize Dual Use Infrastructure, que no era un cuento, era algo que nadie estaba hablando de ello, me dieron paso. Hablando con un primer secretario de una embajada de un país aliado, gran amigo mío, conectamos por temas de espacio, tecnologías de comunicación satelital, espacio-tierra y demás, me decía, y yo en ese momento todavía no podía conectarlo bien, era finales de marzo de este año, me decía, esto de aquí abajo. Una pieza de información descontextualizada y me decía, esto que quiere hacer Elon Musk de la red de Starlink, operativa 24/7, me decía, esto es por los mercados. Quiere que estén operativos 24/7, quiere tener una manera independiente, sostenible y sobre todo con capacidad de tener control sobre ello y sobre su operación, de poder establecer esa comunicación entre, por ejemplo, imagínate redes descentralizadas, blockchain, la comunicación se hace vía satélite, que de hecho es la tendencia, es el lugar al que estamos yendo, ¿no? Incluso a nivel de estados. Pero el caso de uso que verdaderamente le preocupa a esta persona en la cabeza es mercados abiertos 24/7. Y con la digitalización del mercado, con las criptomonedas, monedas digitales, largo, etcétera, uno de los upsides, de los incentivos que te venden es tú vas a poder operar en el mercado 24/7. No vas a tener que estar esperando a que la bolsa abra por la mañana, cierre por la noche, eventos en el fin de semana, cosas que se puedan jugar, cosas que se puedan especular. Todo esto va a cambiar, ¿no? Entonces lo convierte en algo muy interesante, porque esto es algo que podemos saber si verdaderamente lo analizamos y sabemos de ello. Esto nos da mucha información. Esto nos da gran parte del roadmap. No tenemos ni que irnos a Norteamérica en el arco de la SEC, yo me he ido. Porque soy muy perfeccionista. Pero esto es lo que está sucediendo y esto es brutal. En este sentido, ¿no? Vale. Tercera clave, o como lo queramos llamar, antes de entrar en la historia. Obviamente el régimen fiduciario, fiat versus bitcoin y otro tipo de criptoactivos. Aquí hay un choque filosófico y también técnico entre el régimen que ya conocemos, que depende de expansión constante, crédito, confianza política, confianza de los mercados, y Bitcoin, que lo pongo como activo de referencia porque tiene una escasez programada. No es como el resto de criptoactivos, que efectivamente se puede especular con ellos, no en ninguna parte, porque pueden estar emitiéndose de manera infinita, ¿no? El criptoactivo Bitcoin, como bien decía Enrique al principio, que hay una tendencia ahora que se está empezando a ver su uso como posible store of value, que es básicamente reserva estratégica, aunque sea para ti mismo, aunque sea para ti solo, depende de este primer principio, de esa filosofía técnica, que es, hay 21 millones de bitcoins programados para existir, se siguen minando, no sé en qué año, dentro de poco, ¿no? Se va a terminar el minado, y en el momento en el que dejen de minarse, si esto de alguna manera tiene la confianza o el peso político, institucional o de uso del mercado, se va a revalorizar. Entonces yo quiero tener esto, porque hay poco. Igual que sucede, por ejemplo, con el oro, ¿no? Esto es interesante. Son dos tipos de dinámicas de filosofías que ahora mismo están coexistiendo y se están friccionando la una a la otra. Es algo que vamos a ver un poquito más adelante, cómo se friccionan y cómo el mercado tradicional, de hecho, intenta absorber lo mejor de este nuevo mercado de las monedas digitales, ¿no? Y ya por último, ¿qué es lo último? Que se me ha olvidado. Vale. Vale, modelos económicos.
Se me olvidaba, pero para mí es de lo más importante. Está conectado con el tema de la infraestructura y cómo cambia. Para mí, de manera muy sencilla, el modelo económico con el que hemos jugado siempre, que nos han enseñado, ¿no? Que es el sistema capitalista, que eso es muy bonito y me gusta mucho el sistema capitalista, básicamente tú produces, generas valor, el mercado te da un reward, o sea, te da una abundancia en términos de capital, monetaria, lo que sea, y esa producción además, de manera agregada, se convierte en algo más que las partes y genera una economía productiva y a la cual le va bien. Esto es muy interesante, ¿no? Ese modelo, con el advenimiento de la economía digital, cambia un poquito. Cambia un poquito porque se generan una serie de negocios, muy poquitos, no oligopolio, de negocios en esa capa de aplicaciones, en el cual el negocio es tener una plataforma y hacer que sea rentable. No particularmente tiene que ser el negocio que la plataforma produzca un valor real para el cliente o el usuario, sino que sencillamente tiene que ser un lugar, o puede ser un lugar de paso. Y yo, como propietario del negocio de infraestructura digital, lo que hago es básicamente ser el owner de ese cuello de botella y cobrar el peaje. Yo te cobro peaje en determinadas formas, ¿no? Con anuncios, con eyeballs, largo, etcétera, ¿no? Ahí hay un cambio ya. 2008 en adelante, economía digital, cambio. ¿Qué sucede con este posible cambio de infraestructura tecnológica y de modelo, en este caso financiero, ¿no? De la Web3? Lo que sucede para mí es que yo considero que se va a producir una evolución de ese modelo de captura de cuellos de botella, porque ya no es solo yo tengo el ownership de esa capa de aplicaciones, sino que nuevos actores, probablemente no de manera diversa, sino centralizada, porque es lo que hay, ¿no? Si yo soy BlackRock, Fidelity, no hay 80.000 en este mundo, hay 2, ¿no? Y yo entro primero, es como sin ningún tipo de juicio, es como yo entro primero, tengo esta oportunidad, entro aquí. El modelo económico de la nueva economía que se está generando en torno al mundo financiero es rentista, no produce ningún tipo de valor. Lo veremos más tarde, de hecho podemos especular y aprovecharnos de ello. Pero eso no quiere decir que moralmente y a nivel de país, de naciones, contribuya, aporte valor o genere un tipo de economía que sea sostenible. Pero ahí está, y es una información, esto es una realidad. Y es muy interesante ahora tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver. ¿Cómo lo hemos reemplazado viejo? Bueno, yo he visto todas estas claves que os he trasladado, espero que no os aburran, y para mí es muy interesante, ¿no? Cuando yo veo todo esto, yo mezclo con ciertas evidencias e informaciones, lo que me viene a la cabeza, como siempre, ¿no? Como con otros temas, ¿no? Como con la cuántica, yo lo veo aquí, ya viene, en diciembre. En diciembre viene todo esto, todos estos cambios que yo estoy viendo se van a producir, y también vienen las CBDCs del Banco Central Europeo, porque seguro que se va a adelantar y todo sucede. No, la realidad es que ciertas tendencias o ciertos cambios de modelo que os he compartido van a tardar tiempo, pero eso no quiere decir que no se estén acelerando de una manera brutal en este año 25, que para mí es como el año inicial, ¿no? El año cero. Empezamos. Día cero del cambio de modelo para mí. Eso no quiere decir que no hayan sucedido cosas anteriormente, quiere decir que un hecho particular y coyuntural, que es el inicio de una nueva administración estadounidense, en este caso particularmente pues, Donald Trump, ¿no? Como presidente, hace que se impulsen de manera pues, intencional una serie de cambios regulatorios y políticos que abren la vía para que el escenario más plausible a futuro sea que esta Web3, que estos casos de uso, que este cambio del sistema monetario, esa digitalización del sistema monetario sea mucho más fácil de ejecutar, de llevarse a cabo y de implementarse. Sencillamente algo tan básico y sencillo como eso. ¿Qué veo? Pues yo empiezo a ver cosas, ¿vale? Febrero, principios de marzo, empiezo a ver noticias que de nuevo, o sea, si las noticias de Web3, de metaverso, de modelo digital y de subidas y bajadas de bolsa ya de por sí, de manera aislada,
cuesta mucho entender de qué van, qué tienen por encima y qué tienen por debajo. Esto es menos todavía. Yo recuerdo perfectamente volver de Estados Unidos y comentarle a uno de mis mejores amigos, que de hecho lo viste tú también, Enrique. Hola, buenas. Puedes pasar. Recuerdo perfectamente comentarle, oye, ¿sabes lo que es la FBI? ¿Sabéis vosotros lo que es la FBI en Estados Unidos? ¿No? FBI, FDIC, esto que vemos aquí. No te suena, ¿no? Pues una agencia estadounidense muy sencilla, muy humilde, pasa absolutamente desapercibida en el entorno del Tesoro y en el entorno de la Securities and Exchange Commission, que básicamente se encarga, entre otras, de ciertas regulaciones, básicamente de mantener la casa limpia en términos de competencia bancaria y de mercados, y en segundo lugar, la garantía de depósitos. Esto que tenemos, por ejemplo, en la Unión Europea, de garantizar depósitos por debajo de 100.000 euros en caso de que haya un bank run o bail-in. La FBI, que es quien se encarga de eso en los Estados Unidos de América. La FBI también, y aquí pues envío un saludo a mi profesor de Barcelona que me enseñó el tema de los mercados de capitales y murió durante COVID, Manuel Valvé. La FBI se encargó de operacionalizar las reglas de Dodd-Frank que en 2008 o post-2008 trataban de encargarse de alguna manera de compartimentalizar de nuevo el poder y la liquidez de los bancos para que fuera mucho más difícil que suceda algo similar a lo que sucedió en el año 2008. Esa es la FBI, nadie la conoce pero tiene ese poder. En marzo empezamos a ver algunos movimientos. La FBI, hay ciertas, mira, por ejemplo aquí, FBI to eliminate reputational risk from bank exams. Básicamente empieza a haber una serie de noticias en las cuales la FBI dice, voy a empezar a dejar de mirar o de que me importe el credit score y el risk score de los bancos, sobre todo los bancos regionales de Estados Unidos, que son muchos. No voy a mirarlo porque estamos en una coyuntura de absoluta volatilidad y no tiene sentido, porque si yo miro igual me llevo las manos a la cabeza y esto no es representativo. Así que lo vamos a eliminar permanentemente, ¿no? O sea, empezamos a ver este tipo de noticias, ¿no? Y esto es muy interesante. También vemos el establecimiento de la reserva estratégica de Bitcoin. Vemos una serie de noticias que hacen que, de alguna manera, yo pueda establecer que hay unas tendencias que son muy abiertas, pero que definitivamente me dicen algo, ¿no? La primera de ellas, ya he mencionado brevemente, hay más de 40 medidas que se dieron entre febrero de 2025 y septiembre de 2025 que están recogidas en nuestros dosieres, que no las vamos a mencionar, pero que hablan de esto. Hay una caída de los requisitos de transparencia, en muchos sentidos, de reconocimiento de liquidez, riesgo reputacional en la banca por parte de la FBI, aparte que reducen personal y reducen presupuesto. Cuando hablaba con algún colega en marzo de la vuelta de Estados Unidos me decían, no, pero eso es que Trump está quitando las medidas de diversidad, que no le gustan, y eso pues, no te puedes meter con ello. No me meto con ello, pero es que no se trata de eso. Se trata de otra cosa completamente diferente, ¿no? Otra tendencia más, que probablemente haya sido más mediática o haya sido más claramente vista desde fuera. El dólar como refugio se debilita. Primera medida, muy mediática, muy vista, aranceles globales, políticas proteccionistas, tensión en comercio, volatilidad, aquel 9 de abril, ¿no? En el cual Trump reanuncia en Truth Social y en Twitter, oye, es momento de comprar, y quien haya comprado se ha vuelto millonario en cuestión de 5 minutos ese día, ¿no? Ese insider trading es muy interesante, ¿no? Aranceles globales que, bueno, todo el mundo se pregunta de cómo forman parte de una estrategia mayor, porque es muy difícil verlo, porque lo que generan es caos y disrupción, entonces tiene que estar atado a algo más, ¿no? Tiene que tener un sentido, pero cuesta mucho verlo, ¿no? Aún cuesta mucho verle sentido porque se han establecido esos aranceles que lo que han hecho han sido, en principio, minar la confianza del mercado global en la estabilidad del dólar como narrativa, que es todo lo que importa, ¿no?
creación de la reserva estratégica de Bitcoin, que es el primer activo digital que estamos equiparando a reservas estatales y a reservas de oro. Eso es muy duro y muy interesante y muy importante, a pesar de que ya estemos anestesiados, como bien decía Ramón, ¿no? En ese sentido. Y por otro lado, y esto yo creo que ha salido en últimas noticias, ¿no? New York Times, etcétera, hace bien poco, porque no estaba recogido mediáticamente yo creo con suficiente holgura. Parte de los acuerdos que ha hecho Estados Unidos con países, estas inversiones, Intel, Nvidia, Emiratos, Dubai, largo, etcétera, el intercambio ha sido: tú me vas a pagar en oro digitalizado por esto o me vas a pagar en una moneda digital concreta. Creo que se ha pagado mucho por parte de Emiratos en USDC o en USDT, Recycle o Tether, pero el mensaje que se quiere dar de alguna manera con esto es: el dólar no es, digamos, la moneda central que da sentido a todo el sistema. Mira cómo yo hago acuerdos de este calibre usando monedas digitales. Esto es muy interesante, ¿no? Esta es la segunda tendencia. Y la tercera tendencia, en realidad, en esos primeros principios, ya hemos hablado de ello. Fíjate que nos hablaba muy claramente de lo que podía pasar, porque de nuevo esto no es más que mucha inteligencia y oportunidades de negocio. Con lo cual es que tú puedes predecir parte de este trabajo. Esto estaba hecho en abril de este año, lo que estoy contando ahora. Y se ha cumplido, ha ido muy en la línea de este escenario, ¿no? De lo que está pasando. Tercera tendencia: autoridad monetaria pasa del Estado a plataformas privadas. No es que pase 100% de 0 a 100, sino que de alguna manera se ve esa tendencia, ¿no? Esa aceleración, ese impulso a que haya una transición, a que haya modelos asimétricos, ¿no? Tokenización de subsidios en algunos estados estadounidenses y, sobre todo, lo más importante, para que no hagamos más complejo, es la ley Stable Law, que básicamente garantiza, o no garantiza, sino que sanciona en un sentido jurídico la participación de emisores privados de moneda digital en la infraestructura monetaria. Básicamente estoy dando un sí a que tú entiendas que una moneda digital emitida privadamente es moneda y la puedes usar, independientemente de cómo estén ahora los casos de uso, ¿no? Que retail o minoristas como nosotros no la manejamos habitualmente, a no ser que sea para arbitrar de cripto a moneda digital a fiat, ¿no? Que también hace mucha gente, cuidado. Estas tendencias, vale, observamos esto sucede, estos son evidencias, estos son hechos, y ahora viene la segunda o el segundo foco de observación, ¿vale? En ese sentido, que es, vale, quien ve la oportunidad de negocio, ¿qué está haciendo con ella? O quien está impulsando esta apertura regulatoria institucional, ¿qué está haciendo con ello? Porque si fuera yo querría hacer algo con ello, independientemente del juicio moral que lo dejamos fuera de esta sala, ¿no? Estamos intentando ver qué sucede en realidad, ¿no? Primera cosa que vemos: familias, entorno DJT, por supuesto. En una cuestión de 2 meses, la familia Trump puso a Trump Media & Co. a reorganizarse como reserva estratégica de Bitcoin. Por otro lado, la familia lanzó una empresa de minado de Bitcoin, American Bitcoin. Por otro lado, lanzaron World Liberty Financial, que es el negocio que entiendo que tiene una visión más de largo plazo. Pues básicamente el objetivo final es tener ellos una moneda digital privada propia, supongo que con la ambición de legitimarla lo suficiente para que se convierta en una moneda más que usemos tanto a nivel corporativo como a nivel minorista, ¿no? Y junto con la familia Trump, claro, eso es algo que tú ves la tendencia, yo la veía y si en ese momento hubiera podido actuar, habría hecho algo al respecto también, ¿no? La tendencia que se empieza a ver por parte de inversores institucionales, está BlackRock, está Fidelity, están corporaciones más o menos grandes y dicen, vale, ¿yo cómo puedo también aprovechar esto? Porque parece que están abriendo la vía para que quien tenga o posea infraestructura tecnológica de Web3 o moneda propia o moneda digital privada
a ganar dinero. Básicamente voy a ganar dinero con esto, ¿no? Y eso es lo que empezamos a ver. Empezamos a ver el surgimiento de muchas SPACs. Básicamente, sabemos lo que son unas... Sí, todos sabemos lo que es una SPAC. Sí, ¿no? ¿Ella? No. Vale. Vale. Básicamente es, tú generas de una manera como muy sencilla. Generas una empresa, la haces pública muy rápido y emites una serie de shares. Habitualmente una SPAC se crea para, siendo tú ya una empresa cotizada, independientemente de tu valor y precio, poder comprar un negocio estratégico que tiene sentido para ti y en ese instante hacerlo público sin que la empresa tenga que pasar por un proceso regulatorio también de salir a bolsa. ¿Y qué significan las siglas? Special Purpose, fuck. No es Special Purpose Vehicle, bueno, te lo diré, es un Special Purpose Vehicle, o sea, es un vehículo de propósito especial, básicamente, sirve para eso, ¿no? Empezamos a ver también ese tipo de líneas de negocio, ¿no? Es yo lanzo una SPAC y mis objetivos de compra, que esto lo podemos ver en la SEC, en los registros, son una de dos, o defensa, y uso dual o cripto. O un paso intermedio que es muy interesante, que es encriptación postcuántica. ¿Por qué? Porque si nos interesa el mundo de los criptoactivos y si no también, supongo que hemos escuchado de negativo, más allá del tema de que se usen las monedas para especular, el hecho de que la computación cuántica en algún momento va a poder romper la encriptación de la cadena de y robarte tus monedas digitales, tus bitcoins, ¿no? Entonces empezamos a ver actores con mucha capacidad en términos de capital haciendo este tipo de movimientos. Más interesante todavía, BlackRock dice, ostras, yo voy a comprar Bitcoin porque creo que esto va a ser una reserva de valor para mí, por eso que hablábamos anteriormente, de que el número de Bitcoins es limitado, y lo que voy a hacer es tratar de llevarlo con incentivos económicos propios a mi mundo de traditional finance. Y lo que hago es crear un ticker. Yo tengo el Bitcoin, genero un ticker, iShares Bitcoin Trust ETF, y de alguna manera hago que si Enrique está en su casa y no puede permitirse o puede comprar sats o satoshis, pero no se compra un Bitcoin al completo, y además le da mucho miedo responsabilizarse del storage, básicamente de tener su Bitcoin en una cartera, que no se lo robe nadie, que no venga nadie a su casa a robárselo. Ese miedo a tener esa responsabilidad lo aprovechan y dicen, vale, pues yo voy a hacer un ticket. Y entonces genero una prima con la subida de apreciación del Bitcoin, pero dentro del mercado. Básicamente genero un ticket como si fuera una empresa pública, y si el Bitcoin sube, probablemente este ticket suba también, ¿no? Pues este tipo de negocios y muchos más, ¿no? Circle, que es el primer negocio que emitió, o sea, el primero junto con Tether, moneda digital privada, salió a bolsa antes de que se aprobara la Stablecoin Act, porque sabían perfectamente y esperaban que se abriera la vía regulatoria para que su negocio fuera legítimo en un sentido de derecho. Vemos todos estos movimientos, ¿no? Y por supuesto también, y no he puesto ninguna fotillo de esto, otro movimiento más, que son las Bitcoin Treasury Companies, que son todas estas empresas, empezando por la habitual, ¿no? Que es la Strategy de Michael Saylor, que empezó, no sé si fue en el año 22, a tener o acumular Bitcoin en el pasivo de su propia empresa. Básicamente el modelo de negocio que ha sido adoptado por unas 180 y pico más empresas a nivel global es, ostras, esto de Bitcoin parece que sube, parece que va a tener más valor, que cómo yo puedo aprovechar esto para hacer dinero hoy. Y eso no está ni bien ni mal, es interesante. De hecho, creo que por España hay alguna persona que se dedica a asesorar en la creación de Bitcoin Treasury Companies. Que no pierdo yo por primera vez en 4 horas que llevo de charla. Bitcoin Treasury Companies. Bueno, sin más. Bueno, es interesante, sin más. Es un modelo de negocio más. Básicamente yo hago
esa acumulación en mi pasivo, saco la empresa a bolsa y entonces tú lo que haces es comprar mi ticker. Y si el MNAV, que es un poco la prima, pero un poco de manera compleja, retocada, si ese MNAV sube, que es la apreciación simbólica de que el Bitcoin tiene mucho valor, y tú, como inversor, piensas que yo, por tener Bitcoin, también tengo mucho valor, mi prima va a subir. Y estas son empresas muy particulares, porque el negocio es únicamente poner una empresa y meterle Bitcoin en el pasivo. O sea, es básicamente escribirlo en un libro digitalizado y tener tu Bitcoin. No son más que empresas, pero salen a público, ¿no? Y es un tipo de empresa curiosa porque es una empresa que no genera ningún tipo de valor más allá de acumular Bitcoin. Y forma parte de ese posible nuevo modelo económico, ¿no? Más allá de la economía digital, que es yo estoy generando negocios que no producen ningún tipo de valor ni contribuyen nada a la economía más que tener una moneda en reserva y por eso yo opero en el mercado, ¿no? Estos son el tipo de movimientos que vemos y que hemos visto, ¿no? Esto ya hemos visto. Esto está muy conectado también, si es de interés para vosotros o sois inversores tecnológicos en este sentido. Todo este tipo de movimiento está muy conectado a la inversión masiva en inteligencia artificial, en centros de datos, en las llamadas ahora AI factories, que son centros de datos, en infraestructura de computación y de procesamiento de datos, porque es total y absolutamente necesario. O sea, la escalabilidad de esta infraestructura depende de que tengas esa capa debajo, ¿no? Entonces, por eso vemos esos movimientos también en ese sentido. Vale. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van las cabezas? ¿Bien? ¿Agotadas? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Interesante? ¿Seguimos? Sí, sí. Vale, magnífico. Ya os he explicado una parte importante, ¿no? Que es esas tendencias, esos movimientos regulatorios, lo que vemos que sucede, nada más y nada menos. Y por otro lado, los movimientos a nivel de negocio, nada más y nada menos también, ¿no? Pero hay más. O sea, aquí en este momento yo, la manera en la que he decidido que lo puedo compartir, que sea más sencillo. Yo hago un zoom out. Si antes me estaba metiendo en qué está pasando, a un nivel de detalle, qué sucede, qué movimientos de negocio hay, qué movimientos regulatorios, ahora hago un zoom out y digo, vale, ¿cuáles son las condiciones subyacentes, geopolíticas y de mercado? Y cuáles están siendo causa y consecuencia a la par, porque resulta muy difícil desligar las unas de las otras, en este sentido, ¿no? Y empiezo por el hecho que más me llama la atención, el más sencillo, el más visible, que es, bueno, está replacing the late show with the too late show. Los que habéis seguido este tipo de noticias, supongo que sabréis que desde mediados de marzo del año 25, Donald Trump himself, presidente, está persiguiendo, haciendo bullying al director de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, para que baje los tipos de interés. ¿Para qué baje los tipos de interés? Sin ningún otro contexto, ¿no? Porque además el contexto de narrativa ha variado mucho y Trump no se suele apoyar mucho narrativamente. Este es el contexto que me ha llevado a decirte esta cosa, ¿no? Es, baja los tipos, baja los tipos. Ha llegado a llamarle como too late Powell. Too late porque ya es too late. ¿Y por qué es too late? Y yo me preguntaba, ¿por qué es too late? ¿Y por qué tanta insistencia en que haya una bajada de tipos cuando el discurso oficial y los datos hasta hace relativamente poco tiempo no nos estaban hablando de una depresión económica o una posible stagflation, esta inflación que se dice en castellano con N? ¿Por qué? ¿Vale? Esta es la pregunta que yo me hago. Estoy pensando, ¿cómo os lo cuento esto? Vale. Bajada de tipos de interés. Yo ahí empiezo a informarme. Ahora tenemos un equipo formado alrededor de esto, pero en ese momento yo no lo tenía. ¿Cuál es la consecuencia mecánica habitual de una bajada de tipos de interés? Sobre todo cuando es una buena bajada de tipos de interés. Devaluación del dólar. ¿Nos suena de algo? Sí que nos suena, ¿verdad?
Lo suena porque además hay otras medidas como por ejemplo los impuestos arancelarios que también están trabajando pasivamente en pro de ese objetivo, que es esa devaluación del dólar, ¿no? Entonces esto es muy interesante. O sea, a nivel mecánico, ¿qué produce? Sin mayor coyuntura, sin todo este rollo que os estoy contando, una bajada de tipos que produce. Produce una devaluación del dólar, una devaluación de la liquidez y por tanto, en términos del ámbito de inversión, una búsqueda de lugares más volátiles, pero más interesantes para mi liquidez. Entonces, de una manera muy ruda, si yo no tuviera más contexto, diría, si hago una bajada de tipos de interés de al menos 50 a 75 puntos básicos, lo que voy a provocar es una huida hacia otro tipo de activos, habitualmente activos duros, el oro, lo veremos después, ¿no? Pero ya está ahí, sucede. La plata, si no tenemos para oro. Y en este caso también criptoactivos, porque son buenos activos, porque están ahí y porque la capacidad de generar un upside con una gran volatilidad en esa coyuntura es muy alta. Esto es muy interesante, ¿no? Porque si yo voy juntando piezas, sin ser conspiranoico, sino siendo objetivo, ¿no? Como nos caracteriza, digo, vale, estamos abriendo la vía para legitimar sistema de monetario digitalizado, emisión de moneda privada, ver ciertos criptoactivos como el Bitcoin como reserva estratégica de valor. Y ahora lo que quiero hacer durante 4 o 5 meses, de manera fallida, porque no lo he conseguido hasta hace una semana, es desviar liquidez hacia ese tipo de activos. Yo quiero desviar esa liquidez. Y si tomo esto como cierto, esto es un juego muy interesante, que lo puedes tomar al pie de la letra, investigar por tu cuenta o no, pero si yo tomo esto como cierto, digo, vale, me hago una pregunta. Si aquí, o sea, si llevamos viendo este tipo de movimientos, miles de millones de dólares de instituciones, de inversores institucionales, capturando, comprando ciertos activos, criptoactivos como Bitcoin, y el precio del Bitcoin apenas se ha movido y no ha reflejado ese movimiento brutal, esa transferencia de riqueza brutal en ese sentido, ¿por qué el precio del Bitcoin no se ha movido? Y es una pregunta que se hace mucha gente. Y esto hablaba yo con muchos colegas analistas, ¿no? ¿Por qué el precio del Bitcoin no se ha movido? ¿Se os ocurre algo? ¿Algún motivo por el cual no se haya movido el precio? Yo tengo una idea, y está basada en hechos y en evidencia, y también porque es un tipo de movimiento que ahora estoy haciendo personalmente. Y es que la compra habitualmente estos últimos 2-3 meses de activos como Bitcoin no se ha hecho en los exchanges habituales, que son los lugares de intercambio de compra-venta, Coinbase, Binance, you name it, ¿no? Sino que se ha hecho en despachos institucionales y en redes peer-to-peer, significa de una persona a otra, de una institución a otra, de una corporación a otra. Eso evita que un gran movimiento de capital se refleje en el precio a nivel de mercado bursátil y a nivel de precio en general en los exchanges. Esto es súper interesante. Es como estamos todos compramos cantidades masivas, movemos cantidades masivas, sacamos productos financieros basados también en ese tipo de criptoactivos y Trump no para de decirle a Too Late Powell, please lower the rates. ¿Por qué? Y sabemos que a nivel mecánico una bajada de tipos lo que hace es que haya una transferencia de liquidez buscando volatilidad y cosas interesantes a otro tipo de activos. Mi respuesta, una de tantas, ¿no? Pero mi respuesta después de 6 meses me tiran a un tema que yo creo que es mi récord también, incluso a nivel de negocio, y a nivel de investigación y demás. Mi respuesta es que este es el movimiento que se está buscando, que haya esa transferencia. Una breve pregunta. Sí.
yo no soy, o sea, no estoy muy metido en el mundo de Bitcoin, Sí. pero sí es verdad que personas cercanas a mí que están metidos en ese mundo comentan de que el ciclo de crecimiento también está acabando, por lo cual no se podría haber mezclado ambas situaciones y que en vez de bajar simplemente se hubiera estabilizado cuando debería haber caído. Sí, esto es muy interesante que me lo traigas y que me lo comentes, súper interesante, porque se mezclan varios tipos de lecturas. Cuando tú no navegas este tipo de coyuntura, mezclando mezclando toda esta información, tendencias, evidencia, etc., y tú haces una lectura de mercado, habitualmente lo que encuentras, y los colegas especializados es, vale, los ciclos de subida y bajada de Bitcoin en concreto, ¿no? Año 2017, año 2021, tratamos de implementar esta misma lectura de mercado de alguna manera al año 25. Pero ¿qué sucede? Que estamos viendo que hay tantísimos factores intencionales que están moviendo mercado, intereses, incentivos, que la lectura no puede, por definición, ser similar a los movimientos mecanicistas de ese tipo de mercado y ese tipo de activo, al respecto de liquidez, etcétera, que en el año 21 que en el año 17. Es un poquito, es mi respuesta, un poquito más complejo que eso, ¿no? Como mantener la mente abierta en ese sentido, ¿no? Como si te basas en esa lectura, te va a faltar mucha información, ¿no? O intenta tener el ojo un poquito más abierto. De todas formas podemos hablar de esto después cuando acabemos. Para mí esta es una de las respuestas, desviar liquidez hacia activos de riesgo y refugio. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy posicionada en Bitcoin y en ciertos activos, en el momento en el que haya una bajada de tipos de más de 25 BPS, que es de lo que sucedió la semana pasada, que es muy poquito, va a haber una transferencia, va a haber un rally, va a haber un posible FOMO, Fear of Missing Out. Yo quiero mudarme aquí, yo quiero irme aquí. Y ahí yo gano mucho dinero, a expensas de quien sea, pero ahí yo gano mucho dinero. Y eso es súper interesante. Porque para Trump, y según de hecho nuestro análisis por fases, el que habíamos hecho a finales de marzo, principios de abril, esa bajada de tipos tenía que haber sucedido en julio. Yo esperaba una bajada de tipos en julio. De hecho, personalmente me ha afectado positivamente que hayamos esperado, porque me ha dado tiempo a hacer más movimientos particulares, ¿no? Pero yo esperaba esa bajada de tipos para julio. Y me preguntaba, ¿por qué está todo parado? ¿Por qué no sube el precio? ¿Por qué siguen comprando? En redes peer-to-peer, en Institutional Desk. Porque sin bajada de tipos no tiene sentido que haya un rally, porque va a ser un fractal de lo que puede ser. Porque en una bajada de tipos yo tengo mucha mayor capacidad de tener deuda barata, endeudarme mucho más, de manera mucho más rentable, comprar muchos más criptoactivos, lo que me da gana oro. Y que cuando llegue el momento del FOMO, que es cuando en Bloomberg, cuando en medios, a nosotros, los tontos, nos llega la información de que esto sucede y entremos en masa, ahí hago dinero. Ahí hacemos dinero. Muy interesante esto. Bueno, y el segundo objetivo, ¿no? Es definitivamente, por los movimientos que vemos, yo creo que hay dos opciones, ¿no? Que es el dólar, lo estamos evaluando enormemente, una de dos, o lo quiero redefinir o resetear frente a Bitcoin, que yo creo que no va a ser lo que suceda, depende, no tengo ni idea, ¿eh? Estoy con los ojos abiertos desde hace 8 meses. O lo redefinimos de nuevo, por ejemplo, frente a frente con el oro. Y eso al final también tiene sentido, es un poco un círculo virtuoso, porque al final, con la falta de confianza incremental de los mercados y los bancos centrales, en este otro banco central, en su independencia de la Fed, en la propia administración estadounidense, sí que vemos ese surge en compra de oro, ¿no? Como tú bien decías, Ramón, al principio, que no has profundizado en ello, como la moneda se ha devaluado, no se puede comparar, o sea, hay que ver bien cuál es la comparación como de all time high, ¿no? De oro histórico, pero definitivamente hay un hecho que es bancos centrales e inversores también institucionales están de nuevo comprando oro y el precio sube sí o sí, independientemente de esto, ¿no? Entonces este puede ser un segundo movimiento donde tenemos que estar muy atentos a ver qué sucede con ello, ¿no?
Otros movimientos. Aranceles, proteccionismo, esto ya lo hemos visto. ¿Puede que refuerce la competitividad de un país, pero tensiona el comercio? Sí. Puede provocar fragmentación monetaria porque hay una desconfianza en tu moneda y aquí cada uno empieza a hacer lo que le da la gana. Bueno, pues el yuan, el yen, China tiene CBDCs retail y también wholesale, o sea, ya tiene corporate y también ya tiene para minoristas y para ciudadanos y también ya juega con ella. Ahora China también quiere emitir una moneda digital a través de Hong Kong, porque su zona de libre comercio tiene más sentido para ellos. Hay muchos sectores jugando esto, ¿no? Entonces tú lo que estás fomentando es que yo ya no soy unipolar en esto, aquí pueden entrar más actores, aquí puede entrar más gente, aquí pueden entrar más empresas, y a mí también, en ese sentido, ¿no? Otros países, si veis el acuerdo de Estados Unidos con Japón, que está más sobre el papel, para mí, que el acuerdo que tiene con la Unión Europea, pues ahí está de alguna manera por poner en papel, mucho más blandeable. Es un acuerdo en el cual Estados Unidos dice, vale, ok, yo te bajo estos aranceles que te he propuesto, que no tienen sentido, y tú a cambio, esta cantidad de dinero, no sé si son unos 500.000 millones para Japón, lo vas a invertir en suelo americano y en estos sectores estratégicos que yo te digo. O sea, vas a poner dinero donde yo te diga. Y te estoy convirtiendo de facto en un fondo soberano encubierto. Y esto no son solamente mis palabras o las de ciertos analistas, sino que Scott Bessent, el secretario de Tesoro, salió hace 3 semanas diciendo, efectivamente, eso es lo que estamos haciendo. Estamos convirtiendo, pues, que se siente orgulloso de ese movimiento, que es inteligente, desde luego, estamos convirtiendo en otros países o continentes o federaciones en fondos soberanos encubiertos. De tal manera que yo genero cierto caos en el sistema monetario, esas ventanas de oportunidad que hemos hablado previamente, pero es que aparte me estoy asegurando que, aunque en terreno estadounidense esté todo caótico y vayamos a pasar en cierto modo mal, va a haber un inflow de dinero brutal a donde yo quiero que vaya, a mis startups de quantum, a las de satélites, a los de minado de materiales raros. Es maravilloso, ¿no? Una buena jugada en ese sentido, ¿no? Y esto ya lo hemos hablado y también se queda un poco más desdibujado, ¿no? Deuda masiva, el Tesoro hace la compra de deuda, sostiene artificialmente la demanda. ¿Qué viene después, no? Para mí ahí está la pregunta, estoy viendo todo esto, ¿qué viene después? En un sistema que ahora mismo está de alguna manera inestable. Más condiciones, y no os quiero agobiar con ellas, pero creo que son importantes. No bueno. ¿Qué es no bueno? Más condiciones coyunturales que si no te fijas no te das cuenta de que tienen cierta importancia. La primera de ellas es el mecanismo de Reverse Repo Facility de la Reserva Federal estadounidense, que es básicamente una estación de parking a la cual bancos y fondos van a, sobre todo bancos, van a dejar, digamos, por la noche su coche de liquidez, van a dejar allí dinero, porque a la Reserva Federal, si lo dejas parqueado en el reverse repo, te da un yield, te da un profit, te da un porcentaje de interés sobre esa liquidez que tú estás dejando en la Reserva Federal. El movimiento interesante, si lo corregimos, porque la Reserva Federal de manera artificial incrementó mucho la liquidez de ese parking después del COVID, con lo cual hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero el movimiento interesante es que en cuestión de unos 3 años, ese parking ha bajado de tener 2 billones de coches a 20.000 millones. Con lo cual, la liquidez que sostiene por confianza del propio sistema bancario la Reserva Federal es muy bajita. Hay poca liquidez. Y si pasan cosas, hay poca liquidez. Esto es interesante. Segundo, repatriación de capital. La situación es tan caótica e inestable que nadie entiende, nadie sabe qué hacer, incluidos gobiernos extranjeros, que países como Japón, que son los países, uno de los países, si no el segundo creo, que tiene más deuda comprada del Tesoro estadounidense, está vendiendo esa deuda de vuelta y está comprando la suya propia, porque ahora es la suya más rentable. Eso es muy interesante, porque es como la deuda sostiene el sistema monetario internacional, porque la moneda de referencia es el dólar, referenciada a oro, Reserva Federal. Si yo sufro una crisis de liquidez,
si otros gobiernos empiezan a vender la deuda que a mí me sostiene, ¿qué hago? La recompro yo, que es lo que estamos viendo. Y ya por otro lado, este punto de abajo, que es como yo obligo a los emisores de moneda digital a que su depósito esté denominado en bonos del tesoro, pues mira, cuanto más me compren y más crezcan, mejor estoy yo. Es interesante también. Último punto. Para que no me explote la cabeza con tanta intensidad en esta charla. Último punto, swap lines de crédito. Esto es una medida de ingeniería financiera que se revaloriza después de la crisis de 2008. Swap lines es básicamente una medida anticontagio o de salvarte en caso de contagio de crisis financiera o de crisis de liquidez. Y es básicamente, por ejemplo, en 2008, cuando la caída de Lehman Brothers, largo etcétera, en 2008, sucede en Estados Unidos, hay un contagio. Y hay un contagio a Europa, obviamente, ¿no? Y ese instrumento se llama swap lines de crédito. Tenemos razones para creer que no serían automáticas, que no sería sencillo o fácil que volviéramos a estar sostenidos con swap lines de crédito de Estados Unidos en caso de que hubiera crisis de liquidez en Europa, porque el propio vicepresidente J.D. Vance dijo: estoy harto de bailing out Europe, en muchos sentidos, en el sentido geopolítico, en el sentido financiero también, ¿no? Y lo dijo en marzo de abril. Con lo cual esta es la situación. O sea, yo creo que esto es un poco de ir a casa y descansar sobre la almohada. También os digo, pues trabajo de 6 meses recorriéndonos además del mundo. No espero que lo tengamos asentado e integrado para discutirlo de manera muy interesante ahora, cuando acabemos y empecemos el coloquio. Pero esto es lo que está sucediendo para mí, basado en evidencia, y de hecho el faseado de lo que se va dando se va cumpliendo de manera brutal, ¿no? Una vez que he hablado todo esto, yo quiero tomar un cariz un poquito más ligero, ¿vale? Y hablaros de oportunidades sin más, que es, vale, todo esto de lo que estamos hablando, ¿en qué se traduce? ¿Vale? Se traduce en nuevos productos del sistema monetario con los que podemos interactuar, que los podemos comprar, podemos jugar con ellos de diferentes maneras, ¿no? Pero también os quiero explicar un poco por encima, porque son muy interesantes. Y son estos. El primero, stablecoins. Os voy a dar la lectura oficial, la que vais a leer en medios, y luego la estratégica, para que el criterio, digamos, crítico lo podáis usar de manera independiente una vez abandonemos la sala de SIC. Stablecoins, monedas digitales privadas. ¿Qué se dice de ellas? Algo es cierto. Pagos más rápidos, sobre todo cross-border, ¿vale? Pues no estamos en el sistema SWIFT, con lo cual una transferencia de aquí a Pekín no tiene por qué tardar 1, 3 o 5 días, sino que puede ser perfectamente inmediato, ¿vale? Y son el tipo de uso de stablecoins en este sentido se ve más corporativo e institucional. Interbancos, interinstituciones, grandes movimientos de dinero, ¿no? Inclusión financiera en países emergentes. Este año el G20 va a hacer mucho énfasis en este tema, porque el primer caso de uso que se vio de estas monedas digitales privadas fue la gente que está desbancarizada, las personas que están desbancarizadas en ciertos países emergentes, o como queramos llamar ahora, personas con menos suerte definitivamente que nosotros, en muchas dimensiones de su vida, desbancarizadas, cómo tienen acceso a sistemas de intercambio de valor con cripto. Se ve, y no es un buen ejemplo de esto, porque está pensando en África, ¿no? Pero se comienza a ver en países, por ejemplo, como Argentina e incluso Colombia en algunas zonas, ¿no? Que mi moneda es súper volátil, entonces yo, desde bien pronto, pues ya año 21, 22, 23, hay un porcentaje de la población interesante que hace uso de criptomonedas, porque es que es su manera de intercambiar valor. Porque a nivel sistema están muy fastidiados, ¿no? Se espera lo mismo de otros países, ¿no? Liquidez 24/7. Esa es la parte buena,
y la parte interesante, y la que vamos a ver a nivel narrativa mediática, la realidad estratégica, que es el stablecoins, pues ya vemos de dónde vienen, ya vemos que de alguna manera también se usan o se van a usar geopolíticamente como herramienta financiera para generar ciertos movimientos, por ejemplo sostener al tesoro estadounidense, y poco más, yo voy a dejar ahí. Monedas digitales de bancos centrales. Esas todavía, definitivamente de Europa, no están implementadas. De hecho, en el Parlamento Europeo se va a aprobar el plan y, de hecho, el presupuesto para su implementación el mes que viene, en octubre, se va a aprobar en el Parlamento Europeo. Es un trámite de paso, dicho por la encargada de estos asuntos en el Banco Central Europeo. O sea, no vamos a tener un say en esta aprobación, sencillamente tiene que pasar ese trámite y presentar el plan de ejecución, o sea, cuánto tiempo vamos a tardar en Europa a tener una moneda digital emitida por el Banco Central. Hay un uso que tiene mucho sentido, que es eficiencia interbancaria, lo mismo que una stablecoin, pero entre bancos y entre bancos centrales, eso tiene mucho sentido. Y si el sistema va hacia ahí, a nivel de infraestructura, esto tiene que implementarse. Esto es súper interesante. También va a generar trazabilidad, transparencia en los movimientos de dinero. Es muy interesante verlo. Temas de privacidad y control. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Que ya no solo para la CBDC mayorista, sino sobre todo para la CBDC minorista. Cuando nosotros estamos generando en el backup una infraestructura como la que hemos visto, te has perdido. Cuando estamos generando ese tipo de infraestructura y tenemos un tipo de tecnología en la blockchain que va a poder tener una trazabilidad absoluta, integrándose los movimientos que yo hago de capital o de información y de datos con mi propia identidad digital, bueno, es para pensárselo, ¿no? Pero nos sobreviene igualmente, independientemente del juicio moral personal que hagamos sobre ellos. Esto es una realidad que viene, ¿no? ¿Cómo actúo frente a eso? Tokens depositarios, esto no nos interesa mucho, básicamente modernización bancaria, que es que los bancos digitalicen sus depósitos y trabajen entre ellos con eso. Interesante, mercados financieros tokenizados. Esto mola, entrecomilladamente. Esto mola, pero también es interesante. Vendrá una crisis de esto también. Vendrá burbuja y vendrá crisis. No será ahora, pero será un poco más allá. Mientras tanto, quizá lo podamos aprovechar o no. Mercados financieros tokenizados, de una manera muy básica, esto es generar un gemelo digital, por ejemplo, de acciones. De tal manera de que si yo, por ejemplo, no puedo permitirme comprar una acción de Tesla, porque vale 20.000 euros, dentro de X tiempo, ¿no? Hay un modelo digital de esa acción de Tesla que se puede fraccionar y yo puedo comprar una fracción de una acción. De tal manera que el argumento es democratizar el acceso de pequeños inversores al mercado bursátil. Eso es súper interesante porque verdaderamente puede generar una democratización. Y aparte de lo interesante es que, como siempre, ya se está pensando en hipotecar las participaciones en determinadas acciones, ¿no? Igual que se hace en el mercado tradicional de finanzas, por lo cual es como yo tengo una participación en una infraestructura crítica, por ejemplo de comunicaciones de una empresa, y en otras tantas, ¿no? En otros tantos activos, y esa participación, como tiene mucho valor, hay una empresa que me está ofreciendo hipotecar ese valor sin que yo venda la acción para poder tener cash y usar ese dinero, ¿no? Entonces ahí vemos, la hipotecación y la hipotecación no termina, o sea, porque el mercado de finanzas funciona como funciona, ¿no? Si hay una parte buena de esto, saca vuestras conclusiones, pero sucede, ¿no? Muy interesante. Luego los tickers, cosas interesantes que también democratizan el acceso a la especulación, sin más, en ese sentido. No sé si os suena Polymarket y Kalshi, porque en realidad mola. O sea, cuando tú eres, por ejemplo, un super forecaster, que yo de pequeña soñaba con ser como un forecaster de DARPA, ¿no? Esto va a pasar dentro de 15 años, y que te pagan por ello, y pagan muy poco. Y sobre todo no pagan a personas que no sean estadounidenses. O sea, esto es como el cielo de eso. En Polymarket, de hecho, se ha generado y en Kalshi
un mercado increíble, moviendo miles de millones de euros únicamente de las personas que estaban apostando quién iba a jugar la NFL, quién iba a ganar, los partidos de béisbol. Hubo una persona que hizo mucho dinero, desafortunadamente, generando un forecast de apuestas sobre cuándo iba a morir este chico Charlie Kirk, el activista, bueno, conservador, maga, como lo quieras llamar, ¿no? Se puede apostar por absolutamente todo. No está regulado, depende a quién le pregunte, no está regulado todavía por la SEC porque no se consideran securities, pero es básicamente darle a una persona de a pie, tú y yo con el móvil, la capacidad de, pues invierto 20.000 euros a que no sé, a que Alaska se muere en diciembre de 2025, tal cual, ¿no? Puedo apostar sobre cualquier cosa. Esto es un poco el mundo al cual nos dirigimos en este sentido. Tiene su parte buena, tiene su sombra, oportunidades, muy interesante. Y ahora riesgos, y ya con esto acabo, ¿vale? Porque os he expuesto algo complejo, también claro, y que desde luego a mí la sensación que me da, y yo estoy siendo coherente con ello, es yo aquí puedo actuar, de qué manera puedo actuar, ya sea de manera más arriesgada en mercado, ya sea de manera menos arriesgada invirtiendo en empresa, en startup, sabiendo, oye, esto puede que este sea el actor que... También hay riesgos, y esto es importante saberlo, por si acaso no volvemos a hablar de este tema. Al menos no volvéis a hablarlo conmigo, ¿no? El primero es el tema de los exchanges. Deciros de tú a tú, si vais a invertir en Bitcoin, en criptomonedas, en este momento concreto, no digo a futuro, pero intentad no hacerlo en un exchange o a través del acuerdo que pueda tener vuestro banco con un exchange. Por ejemplo, Open Bank, ¿no? Santander, que saca ahora, puedes comprar cripto, Revolut, puedes comprar cripto con la cuenta de móvil. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de exchanges tienen comprometida de 4 a 5 veces la liquidez real que tienen de criptoactivos con sus usuarios y sus clientes finales. Eso quiere decir que si yo tengo 2 manzanas, ya he comprometido 8. Y si hay algún momento de mercado en los próximos meses en el cual mucha gente quiere hacer una retirada, la liquidez no va a poder, lo va a perder todo. O sea, eso va a suceder y yo desde mi objetividad, desde mi posición y con todos los cargos que tengo lo puedo decir y de hecho me quedo grabada con mi propia grabada. Eso va a suceder. Entonces es como, vale, si yo quiero invertir aquí hay que ver de qué manera hacerlo, que no sea en un exchange, ¿no? Stablecoins también, el uso es muy interesante y lo será de hecho a futuro, o sea, es innegable, pero hay que tener mucho cuidado, porque si hay algún movimiento o algún momento de incertidumbre brutal que haga que muchos inversores entren o salgan de compra directa de monedas digitales privadas, los emisores de stablecoins no tienen auditados los depósitos de deuda soberana estadounidense, que es el apoyo y el soporte que tienen. ¿Por qué? Porque la Stablecoin Act dice, si tienes a partir de 50 billones emitidos de monedas, entonces dame un statement que diga que hay un macheo entre lo que tienes en depósitos de deuda y lo que estás emitiendo. El nivel de esa petición es el siguiente. Cypher, por ejemplo, que es uno de los emisores, USDT, siempre me confundo. La auditoría que tienen hecha es un papel subcontratado, creo que era Deloitte, en el que el tío de Deloitte dice: el CEO de Circle me ha dicho que tienen en depósito estos T-bills. O sea que no es ni siquiera yo Deloitte he ido a auditar y efectivamente en la cuenta y en el pasivo tienen esto, ¿no? Es el CEO me ha dicho que tienen esto. Ese nivel de auditoría, no hay auditoría, verdaderamente no sabemos con lo que estamos jugando. Igual dentro de X tiempo es ya la leche jugar con esto y usarlo, por supuesto, pero la coyuntura actual dice esto no está auditado, o sea, no sabemos, ¿no?
fallo de liquidez, puede haberlo, interesante. CBDCs, no quiero irme, amigos, sin hablaros del riesgo que supone, probablemente en el corto o medio plazo, que perdamos tantísima, potencialmente, privacidad como ciudadanos si empezamos a usar monedas emitidas por Banco Central, por lo que supone, son en términos técnicos, que es, yo voy a tener una identidad digital que va a estar mucho más enlazada con todos los movimientos, tanto de dato como de capital que haga, y eso es, bueno, es interesante reflexionar sobre ello, definitivamente. Bien hecho puede ser muy chulo, mal hecho o hecho de la manera en la que hacemos todas las cosas en el mundo, que deja mucho que desear, pues probablemente deje mucho que desear, ¿no? Y vulnerabilidad de la liquidez en depósitos en bancos. Que no voy a decir nada más o mucho más, pero yo creo que con todo lo que os he explicado podéis hacer un poco una idea de que se vienen momentos un poco de turbulencia. Y ¿qué más? Ya estaría. Everything's paper, dicho por Donald Trump. Paper, Bitcoin, Summer. Everything's paper. Y espero que os haya gustado esto. Yo creo que hay una oportunidad y también unos riesgos muy chulos. O sea, siempre que sea realidad de la manera más objetiva posible, que es a dolor, porque duele, y mucha gente no se quiere responsabilizar de eso. Esa es la manera en la cual tú te acercas a posibles oportunidades y posibles oportunidades gestionando un poco, ¿no? De qué manera. Yo creo que es un momento muy interesante, que tenemos mucho por hacer. Si queréis continuar tirando este hilo y actuar al respecto. Y esto es lo que estamos haciendo, un poco de largo. Yo estoy generando cierta huella mediática desde el mes de abril para siguientes movimientos a futuro, ¿no? Acerca de un poco de esta historia y estructurando este tipo de conocimiento para que otras personas puedan también sumarse al cargo de tener criterio o de ver la realidad de una manera un poquito más objetiva. Este es nuestro servicio de Argo, por si os interesa, o amigos inversores os interesa. Y ya estaría. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues como has dicho, mucha información para reflexionar. Sí. Reflexionar con la almohada. Yo continúo existiendo, vivo aquí cerca en Pozuelo. Si os surgen inquietudes y preguntas con esta historia, este análisis que os he compartido, pues siempre estoy en teléfono. Esta es la primera parada de un roadshow que intentaré que sea más habitual en Madrid, pero voy a seguir dando esta charla iterada. Y ya estaría, amigos. Muy bien, a mí me ha gustado mucho y sobre